Hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos todos a la casa del Señor nuevamente. Nos reunimos una vez más, todos contentos y alegres, a alabar y aprender de nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Somos una iglesia cristiana de formación bautista, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estamos gozosos y felices porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz, y a través de ese maravilloso sacrificio, todos los que los hemos recibido por fe en nuestro corazón, somos nuevas criaturas en Él. Ya no somos más normales, sino ahora somos hijos de Dios. En esta mañana, mi Señor, vamos a leer el Salmo número 21. Por favor, todos saquen su Biblia y ubiquen el Salmo 21. Nos ponemos en pie. Lo vamos a leer alternadamente. Sandra va a comenzar con el número 1 y así ustedes sucesivamente, y todos nos unimos en el último versículo. Por favor, me dicen amén cuando ya estén todos. Ok. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque les has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te mandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has hecho para siempre, lo llenaste de alegría con su presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y la misericordia del Altísimo no será conmovida. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos y quieres alcanzar a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, y Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirá la tierra y su descendencia de los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas pondrás saetas contra sus rostros. Ahora todos juntos. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Bueno, hermanos, hemos leído este salmo maravilloso en donde el Señor una vez más nos dice que somos más que triunfadores, que nuestros enemigos están al acecho y que constantemente estamos bajo presión y bajo tentación, pero que si confiamos en Él vamos a ser más que vencedores. En esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe y ese es lo que debemos creer todos los días. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana nuevamente, Padre, hemos venido ante tu presencia porque sabemos, Señor, que en ti hemos de confiar, porque sabemos que tú tienes la verdad, Señor, y porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, el Invencible, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, en esta mañana queremos colocar este tiempo maravilloso en tus manos para que tú inspires a Samuel, Señor, y sea Él dándonos tu palabra, Señor, lo que tú quieres que en esta mañana todos y cada uno de nosotros podamos aprender. Tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Padre, Señor, y en ti, Padre poderoso, todo es posible. Sabemos, Padre bello, que durante estos tiempos difíciles, como dice tu palabra, estamos escuchando de guerras, rumores de guerras, enfermedades y diferentes situaciones terribles que están ocurriendo en el mundo. Pero nosotros sabemos, Señor, que estamos confiando en ti, porque a pesar de todas estas circunstancias negativas, tú cuidas de cada uno de nosotros, tus hijos, y nos llevas con bien, Señor, y muy pronto veremos tu reino establecido en esta tierra, y todo ojo y toda rodilla se doblará ante ti, proclamando que tú eres el Señor. Padre poderoso, bendice a todos nuestros hermanos que estamos hoy aquí presentes y también los que están viéndonos en línea, Señor, porque todos creemos en ti, Señor, y te amamos y queremos recibir de ti ese pan espiritual que alimenta y nos fortifica para tener una semana victoriosa y ganadora, Señor. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy te oramos. Amén. Bueno, ahora invitamos al grupo de alabanza. Vamos a cantar todos con ánimo y con gusto al Señor. Bueno, hermanos, dice el Éxodo 15:2:
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Dice, mira cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo, dice que corre por la barba de Aarón, ¿verdad? Dice también el Señor que allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso es hermoso habitar todos juntos en armonía. Gloria a Dios por este día. Mire, qué bueno es ver que todos pudieron venir. Vamos si ve que su hermano no vino, por favor, háblele, asegúrese que está bien, ¿verdad? Vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos del 26 al 33. ¿Me indican con un amén cuando estén listos? Amén. Sí. El Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos del 26 al 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si alguno el 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Y la serie la hemos titulado El Camino a la Cruz. Esta mañana vamos a ver la segunda parte. En estas semanas, terminando con la siguiente semana con la entrada triunfal, y vamos a culminar con el servicio de las 7 frases y vamos a sellar con el servicio de resurrección. Vamos a ver los eventos previos. En esta semana vamos a ver los eventos previos a lo que fue la muerte, la pasión, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver los eventos que ocurrieron antes. Y esta mañana me voy a adelantar un poquito en la cronología. Vamos a ver cómo Jesús lava los pies de sus discípulos. Este evento en realidad está un poco adelantado porque la siguiente semana estaremos viendo la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y este evento pasó después de la entrada triunfal, justo la noche antes que el Señor fuera entregado, ¿verdad? Entonces, acompáñenme, por favor, mis hermanos. Vamos a leer en el siguiente slide. Vamos a ver en el Evangelio de Juan. Nos vamos a quedar aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, de los versos del 1 al 5. Podemos ver en el versículo anterior cómo el Señor Jesús dice que su alma estaba angustiada porque sabía que la hora había llegado, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que a pesar de la angustia de nuestro Señor Jesús, su corazón era únicamente de amor y de servicio para con sus discípulos, ¿verdad? Y para con nosotros. Entonces, vamos a ver en esta condición. Quiero que todo este tiempo piensen siempre qué es lo que estaba pasando el Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús estaba cerca, se aproximaba, y Él sabía lo que venía. Venía un sufrimiento tremendo, venía una humillación tremenda, ¿verdad? Iba a ser brutalmente agredido el Señor Jesús, ¿verdad? Iba a ser humillado de tal manera que arrancaban su barba, le escupían, encajaban una corona de espinas en el Señor. Iba a ser clavado en una cruz, ¿verdad? El Señor Jesús iba a llevar ahí la carga de todo nuestro pecado. Y encima iba a ser abandonado, iba a sentir el abandono del Padre por un momento.
Dios le iba a dejar, el Padre le iba a dejar por un momento a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces, imagine usted cómo es la vida del Señor Jesús en este momento. Dice, cuando veíamos el primer versículo, decíamos que su alma estaba turbada, ¿verdad? El Señor Jesús sabía que la hora había llegado, pero el Señor Jesús decía, ¿y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. El Señor Jesús sabía a lo que había venido. Y Él dice, no, sino que para esta hora he llegado, ¿verdad? Y es así como comenzamos. Con este contexto vamos a comenzar viendo el lavamiento de los pies a los discípulos. Vamos a leer, por favor, mis hermanos, en el versículo 13 del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Mis hermanos, en esta mañana vamos a ver cómo el amor de nuestro Señor Jesús, ese amor sublime, iba a ser representado en este acto de lavar los pies de los discípulos. Iba a ser una representación de lo que más adelante, unas horas después, el Señor iba a culminar en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que ver qué era lo que estaba pasando antes de la fiesta de la Pascua. Ya dijimos la semana pasada que la Pascua era una fiesta judía muy importante, ¿verdad? Y todos los judíos estaban ahí, todos tenían que estar en Jerusalén. En este contexto se encuentra el Señor Jesús, está la fiesta de la Pascua, y Él ha decidido tomar la cena de la Pascua en el aposento alto con sus discípulos. Les digo, esta vez nos vamos a adelantar un poquito en la cronología. Esto es justo la noche que el Señor sería entregado. Entonces dice que está en la fiesta de la Pascua. Y vemos en el siguiente slide, en el versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si pudiéramos, mis hermanos, resumir en un versículo lo que el Señor Jesús haría durante todo este tiempo, durante toda esta noche y el siguiente día, sería este versículo. Mis hermanos, nos amó hasta el fin. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Señor Jesús sabía que su hora había llegado. Decíamos la semana pasada que estos eventos estaban profetizados, ¿verdad? Desde antes. Hay un sinfín de profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de los detalles, con detalle de cómo sería la muerte del Señor Jesús. Entonces, todo esto ya estaba profetizado. El Señor Jesús es omnisciente. El Señor Jesús todo lo sabe porque es Dios. Tiene todos los atributos del Padre. Él sabe lo que va a pasar. El Señor Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, mis hermanos, ¿recuerdan? Su alma estaba angustiada, dice. Él sabía lo que iba a pasar. En el huerto de Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Él estaba angustiado. Sin embargo, dice que sabiendo que su hora había llegado y que iba a pasar de este mundo al Padre, dice que como había amado a los suyos que estaban en este mundo, es decir, en ese momento a sus discípulos, pero también a aquellos que creerían en su nombre, incluyéndolo a usted y incluyéndolo a mí. Él dice que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin, mis hermanos. El Señor Jesús se dio por completo por cada uno de nosotros. El Señor Jesús no escatimó ni una gota de sangre. Él fue a la muerte, una muerte vergonzosa por causa nuestra. Él se entregó hasta la última gota de sangre por usted
y por mí. Entonces, si pudiéramos resumir lo que el Señor Jesús haría, ese amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros, este sería el versículo. Entonces, vemos esto. El Señor Jesús nos amó hasta el fin. Y está a punto de darle una lección tremenda a los discípulos, ¿verdad? Está a punto de darnos una lección tremenda y hacer una demostración de su amor. Acompáñenme una vez más, vamos al capítulo 13, tenga ahí su Biblia, vamos a estar en este capítulo por un buen rato. Dice el capítulo 2 al 4, dice de esta manera: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Mis hermanos, este evangelio, Juan nos presenta, recuerden, Juan, el discípulo amado, fue el testigo presencial de estas cosas, ¿verdad? Esto se encuentra únicamente en el evangelio de Juan. Entonces, él vio las cosas. Lo que estamos viendo es el evangelio según el punto de vista de Juan, según como él lo vio presencialmente. Entonces, Juan nos presenta esta escena. Estamos ahí, estamos viendo como dice que están en la cena. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, imagine usted este momento. Llegan todos, está preparada la mesa en el aposento alto y se sientan a cenar. En el siguiente slide vamos a ver cómo Jesús dice que hace una pausa. Juan hace una pausa. Es importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta todos los detalles de la secuencia de este evento. Vamos a ver que Juan hace una pequeña pausa. Mire, si usted sigue el flujo de la lectura, bueno, sería fácil. Jesús se sienta, dice, está sentado, se sientan a la mesa. Jesús se levanta, se pone se ciñe una toalla, ¿verdad? Se quita su manto, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Pero Juan hace una pausa aquí. Es importante que veamos qué es lo que está haciendo. Nos da dos detalles importantes. En el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y luego dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, entonces se levantó de la cena. Sería fácil para entender, tal vez el Señor Jesús se sentó con sus discípulos, de repente el Señor Jesús se levanta y se ciñe la toalla. Pero es importante, tenemos que tener cuidado. Lo primero que vamos a ver, hay dos detalles importantes que Juan menciona aquí, y uno es la intención de Judas. Dice que el diablo, dice que había puesto ya en el corazón de Judas entregar al Señor Jesús. Y también dice que el Señor Jesús, dice, sabiendo que todas las cosas de que Dios le había dado, todas las cosas, le había entregado todas las cosas en su mano, y también dice que sabía que de Dios venía y que Dios iba. Entonces, el Señor Jesús nos enseña ahí que está consciente de su deidad, ¿verdad? De su deidad, de su eternidad también, de los atributos del Padre. ¿Por qué Juan hace esto? ¿Por qué Juan nos pone estos dos detalles entre estos dos versículos? Mis hermanos, porque la hora del Señor Jesús ya había llegado. ¿Será importante mencionar a Judas y sus intenciones? Mire, mi hermano, ese Judas, mi hermano, era un hombre traicionero, ¿verdad? Mire, ahora es tan despectivo el nombre de ese Judas que hasta a un mal amigo le dicen, ¡ay, tú, Judas! Hazte para allá, Judas, ¿verdad? Ese hombre fue un hombre malo, ¿verdad? Un hombre pecador, merecedor del infierno, ¿verdad? Por lo que hizo, ¿verdad?
¿Creen ustedes que valdría la pena? ¿No hubiera sido mejor que fuera excluido de la palabra de Dios? ¿No hubiera sido tal vez mejor que ni se hubiera mencionado? ¿Ustedes creen? No, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué diferencia había entre Judas y el resto de los apóstoles? Todos le traicionaron, mis hermanos. Sí, todos corrieron. Cuando el Señor Jesús fue clavado en esa cruz, todos huyeron. Pedro, el que le decía, Señor, mi vida yo daré por ti, en el momento más difícil del Señor Jesús, él le daba la espalda. Y él decía, no lo conozco, y hasta maldijo el nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, ese Judas era merecedor del infierno, igual, ¿sabe quién? Que usted y que yo. Por causa de nuestro pecado, lo único que nosotros merecíamos era muerte y muerte eterna, mis hermanos. La diferencia entre Judas, el resto de los discípulos y aquel verdadero creyente es que verdaderamente le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Realmente creímos que Él puede salvarnos. Realmente hubo un arrepentimiento genuino en cada uno de ellos. Pedro lloraba, dice, amargamente, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús voltea a verlo, después de haberlo negado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esa es la diferencia. Entre usted, yo y Judas éramos hombres malos, hombres pecadores, hombres merecedores del infierno. Pero el Señor Jesús nos da vida eterna por medio de su sacrificio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era importante? Es importante mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque la traición de Judas iba a marcar el comienzo de este acto sublime de amor del Señor Jesús. La traición de Judas iba a ser ese detonante para que supiera que la hora había llegado. El Señor Jesús sabía que la hora estaba cercana y solo se esperaba esto, la traición de Judas. Judas iba a entregarle. De otra manera, el Señor Jesús no iba a ir a la cruz por nosotros. Ese era el detonante. Entonces, vamos a ver que esto es lo que da el comienzo. Esto es lo que abre este momento. En muchas ocasiones, mis hermanos, los religiosos, los judíos, dice que aunque las multitudes, dice que estaban buscando al Señor y querían aprenderle. Y muchas veces querían matarle, dice que querían despeñarlo, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que pasaba por en medio de ellos y nadie podía echarle mano porque no había llegado la hora del Señor Jesús. Y en este momento es la hora llegado. ¿Sí? En el corazón de Judas está esto. Va a entregar al Señor Jesús, es la hora. En este momento ya el Señor Jesús va a ser entregado y va a comenzar todo este acto sublime de amor. El sufrimiento, la humillación del Señor Jesús va a comenzar. Entonces, vamos a ver, esto es lo que nos indica en este paréntesis, Juan. En esta hora comienza todo. El Señor va a culminar su obra en unas horas más tarde. Él va a ir preso, Él va a ir delante de los concilios, va a ir delante de los gobernantes, será juzgado injustamente y ¿sabe qué? Va a ser declarado culpable de algo que jamás hizo. El Señor Jesús no cometió pecado alguno y fue a la muerte, fue a la cruz. Entonces, vamos a ver, esto es lo que está haciendo. Juan continúa con su preámbulo. En el versículo 13, en la primera parte dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Él está consciente de su autoridad y su deidad. Nunca el Señor Jesús estuvo fuera de sí. El Señor Jesús siempre supo lo que Él era. Él sabía quién era Él. Él dijo que Él era Dios. Le decían los gobernantes, le decían, ya dinos, no nos tengas así, dinos si tú eres el Cristo. Y Él decía, ya se los he dicho, pero no lo quieren creer, ¿verdad? El Señor Jesús jamás negó que Él fuera el Cristo, jamás negó que Él fuera Dios. Él entendía muy claramente quién era Él, cuál era su posición, ¿verdad?
Entonces, todas las cosas por el Señor fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, sería hecho. Él está desde el principio. Toda la autoridad, el Salmo número 8, dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Has dado a Él, dice, le has dado todas las cosas, le has puesto todas las cosas debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo lo que pasa por los senderos del mar, todo lo has puesto debajo de sus pies. Toda la autoridad le pertenece al Señor Jesús y Él lo sabía en este momento. Él también sabía de su preexistencia. Él entendía eso. Él dice que sabía que de Dios había venido y a Dios iba. Entonces, eso es lo que hace. Ahora sí, vemos. Hace esta pausa. Juan hace esta pausa y ahora sí dice, entonces se levantó de la mesa. Mire, regrese un poquito al versículo 2 y dice, cuando cenaban, y ahora pasa todo este preámbulo, ya la hora ha comenzado, queda poco tiempo, dice, entonces se levantó de la mesa. Hay que apresurarnos, ¿verdad? Queda poco tiempo. La alarma, mis hermanos, la alarma ya sonó, ¿verdad? Imagine que cuando el diablo pone en el corazón de Judas el entregar al Señor Jesús, es la alarma. Cuando usted se levanta, usted pone la alarma en su teléfono, en su reloj despertador, y es el momento, es el indicativo de que ya comenzó. La mecha, si me lo permiten decirlo, ya fue prendida, ¿verdad? Ya se prendió la mecha y esto viene. El sacrificio del Señor Jesús está a punto de culminarse. La obra redentora de nuestro Dios está a punto de culminarse en el Señor Jesús. Judas le va a entregar ya y solo quedan unas horas. ¿Y sabe qué? Faltaban cosas que enseñar. Faltan cosas que enseñar. Y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, el Señor tiene que enseñarles estas cosas. Mi hermano, el Señor Jesús, en ese momento, quiero que recuerde desde el principio, ¿cómo está el Señor Jesús? Dice que su alma está angustiada, ¿verdad? Sabe que la hora viene y su alma está angustiada. ¿Qué haría usted, mi hermano, si supiera que le quedan unas horas de vida? Mire, yo puse algunos ejemplos. Es que trato de pensar qué es lo que yo haría si me faltaran unas horas de vida. Tal vez le diría a usted, déjenme en paz, no quiero saber de nadie, ¿verdad? Tal vez querría estar solo, ¿verdad? Meditar en las cosas que ha hecho en su vida, ¿verdad? Se pondría a llorar tal vez, ay, tan joven yo, ¿verdad? Tan bello, ¿verdad? Y hombre, qué barbaridad, tantas cosas que tenía yo por hacer, ¿verdad? Otros tal vez dirían, hay que disfrutar lo que nos queda, a ver, tráiganme qué sé yo, tráiganme el mariachi, vamos a pasarla chévere, dicen mis hermanos venezolanos, ¿verdad? Vamos a pasar la bomba, no sé quién dice así. Mis hermanos de Veracruz, ¿verdad? Bomba, de bomba. Sí, entonces vamos a pasarla bien, ¿verdad? Me quedan un par de horas, disfrutémoslos al máximo, ¿verdad? ¿Qué haría usted, mi hermano? Tal vez comenzaría a arreglar los asuntos pendientes. ¿Qué dejé inconcluso, verdad? Ya pedí perdón a aquellos que tenían que pedirles perdón. Arreglé mi asunto. Mi hermano, imagínese que usted no sabe de verdad en qué momento va a morir. No sabemos si saliendo de aquí el día de hoy, salud, no sabemos si saliendo el día de hoy, de repente, qué sé yo, cae un rayo, viene un tornado, nos vamos todos. Sabemos que estamos, sabemos a dónde vamos, mis hermanos, es la ventaja, ¿verdad? Sabemos que estaremos delante de nuestro Señor Jesús eternamente y para siempre, gozando de su gloria, ¿verdad? Pero imagínese que le quedan unas cuantas horas de vida. Mire, hay una diferencia entre los hombres y el Señor Jesús. Sócrates, y no es que voy a hablar de filosofía, mis hermanos, nosotros hablamos de la palabra de Dios. Sócrates es uno de los filósofos más respetados, ¿verdad? Y que aún las enseñanzas de ese Sócrates tienen un peso tremendo para la humanidad. Nadie se atrevería
nadie que se diga una persona culta, una persona que sabe, se atrevería a negar las enseñanzas de este Sócrates, ¿verdad? ¿Sabe usted cuáles fueron las últimas palabras de Sócrates? Este Sócrates también tenía sus seguidores, ¿verdad? Y estaban sus seguidores ahí esperando en este momento. Me gusta leer un poquito acerca de las cosas del mundo, de que pasan en el mundo, ¿verdad? Y este Sócrates dice que estaban sus seguidores, ¿verdad? Y cuando estaban esperando su muerte, él había sido envenenado, envenenado y estaban esperando cuáles serían sus últimas palabras. Dijo, tiene que ser algo bien profundo, ¿verdad? Tiene que ser algo bien profundo. Y él dice, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, asegúrate de pagárselo. Imagínense, uno de los filósofos, ¿verdad?, más preeminentes, que tienen un peso tremendo, dijo unas palabras sin sentido, que no tiene cabeza, no tiene pies, no sirve para nada. ¿A quién le sirve a eso? ¿Verdad? Le debemos un gallo, págaselo. ¿Verdad? El Señor Jesús, mis hermanos, en el trono de la cruz, mis hermanos, el Señor Jesús dice 7 frases, mis hermanos, tan profundas, mis hermanos, tan llenas de amor, mis hermanos. Las últimas palabras del Señor fueron, todo está consumado. He terminado la obra que me mandaste a hacer. En sus últimas palabras, el Señor Jesús culminaba la obra redentora por usted y por mí, mis hermanos. Imagínense. No hay diferencia, pero no hay comparación, mis hermanos. El Señor Jesús es Dios. Su palabra, mis hermanos, es autoridad. El Señor Jesús nos dejó su palabra, el Señor Jesús nos dejó su mandamiento, ¿verdad? Dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. El Señor Jesús fue a la muerte por nosotros. El Señor Jesús nos da sus mandatos. Entonces vamos a ver, qué diferencia, ¿verdad?, entre los hombres. Qué vanos somos, qué vacíos somos como humanos, ¿verdad? Sí, yo no sé, yo tal vez estaría buscando, a ver, ¿quedó todo en regla el seguro de vida para que Shelly no se case con otro, verdad? Ajá. De verdad, somos, de verdad, mire, somos así de selfish, ¿verdad? Somos egoístas, mis hermanos. Pensamos solamente en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús, en ese momento que Él estaba pasando, Él sabía que su hora venía. Y el Señor Jesús dice, yo trabajo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. El Señor Jesús, había cosas que había que terminar, había cosas que había que enseñar. Sabía que venía el sufrimiento en unas horas, sin embargo, mis hermanos, su corazón era un corazón de amor. En medio de la angustia, mis hermanos, su corazón era un corazón de amor. En este momento, Él les iba a dar una muestra de un servicio excelso por amor. También había que ajustar un problemita que había entre los discípulos. Había un problemita, ¿sabe qué?, de carácter. Y ¿sabe? Nosotros tenemos ese mismo problemita de carácter. En un ratito más estaremos hablando de este problemita, el orgullo, ¿verdad? El sentirnos superiores a los demás. Y entonces vamos ahora sí al lavamiento de los pies. Vamos a leer, por favor, mis hermanos, en el versículo 4, ¿verdad? Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Oiga, qué bonito cómo lo menciona Juan, ¿verdad? Me encanta, me gusta mucho cómo Juan siempre habla en sus libros. ¿Sabe? Yo creo que por eso es que Dios debe haberlo elegido a él para escribir el Apocalipsis, porque él contaba con lujo de detalles lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, él está viendo, él fue testigo presencial y dice que se sentaron todos a la mesa y de repente se levanta el Señor, se ciñe, se quita sus mantos, se ciñe una toalla, pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Entonces dice se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó
luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con una toalla con la que estaba ceñido. Perdón, mis hermanos, no traigo mis lentes el día de hoy y me cuesta un poquito ver, pero entonces, mis hermanos, imagine este momento. Se sientan todos a la mesa, ¿verdad? Y de repente se levanta el Señor y se quita el manto y los demás, ¿qué está pasando? ¿Qué va a hacer el Señor, verdad? Muchos dicen que no le preguntaban. La verdad es que muchos no le preguntaban a él. De hecho, le preguntaban, muchas veces le decían, Juan, pregúntale tú, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo que Judas le había de entregar, entonces todos le decían, pregúntale, ¿quién va a ser? ¿Quién será? ¿Quién será de nosotros, verdad? Porque era el discípulo amado. Entonces estarían pensando, ¿qué estará pasando? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Y el Señor Jesús se levanta, se quita su manto, se pone la toalla, pone agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Qué acto de amor, ¿verdad, mis hermanos? ¿Recuerdan la semana pasada? La semana pasada hablamos de María, la hermana de Lázaro. Cómo María, la hermana de Lázaro, tiene este acto de amor y de servicio para con nuestro Dios. María, dice la Escritura que vierte un perfume de nardo costoso en los pies del Señor Jesús y empieza a secarlo con sus cabellos, ¿verdad? Mis hermanos, María, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Una simple mortal, mis hermanos. Es lógico, ¿verdad? Un mortal. Nosotros deberíamos estar a los pies del Señor Jesús. Esta María, una mujer mortal, redimida, ¿verdad? Igual que usted, igual que yo. Mire, esta María reconocía quién era ella. Ella reconocía su posición de sierva. Nosotros deberíamos reconocer nuestra posición de siervos. Él es el Dios Todopoderoso y nosotros le servimos. Solamente somos administradores del Señor. Todo le pertenece, toda nuestra vida, todas nuestras pertenencias, todo es de Dios. Todo es de Él y para Él. Nosotros solamente administramos. Ella reconoció quién era Dios, ¿verdad? Ella reconoció su deidad. Vimos cómo se postra a los pies del Señor Jesús, reconoce su autoridad, reconoce que Él es Rey, que es el Rey Todopoderoso, ¿verdad? Ella reconoce que Él es Dios. Eso era algo lógico, mis hermanos, y algo sensato. Pero ¿qué es esto, mis hermanos? ¿Qué es esto? El Dios eterno sirviendo a unos simples humanos, ¿verdad? A estos hombres cobardes que le dejarían solo. En el momento más difícil del Señor Jesús, le iban a dejar solo, mis hermanos. ¿Qué es esto? El Dios Todopoderoso, sus pies sucios. Recuerden, la semana pasada hablábamos, son los pies del Señor Jesús, ¿qué importa? Como estén, vamos a los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Pero estos son los discípulos, hombres pecadores, como usted y como yo, con los pies sucios. Imagínense las tierras por donde ellos pasaban, iban con sus sandalias, piedras terregosas. Imagine el pie. ¿Sabe? A mi hija Violeta no le gustan los pies. Dice yo no quiero tener nada que ver con los pies. Ella quiere estudiar algo de medicina, pero no me gustan los pies. Mi esposa trabaja en la belleza, ella hace pedicures y a ella no le importa. Dice eso para mí es normal, ¿verdad? Imagine usted unos pies todos llenos de callos, llenos de lodo, de sudor, ¿verdad? De hongos, dice la hermana. Imagine, mi hermano, y el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, mis hermanos, el que por la palabra de su boca las cosas existen y subsisten. Nuestra vida subsiste porque el Señor así lo quiere. Vivimos en este momento porque el Señor así lo quiere. Respiramos porque el Señor así lo quiere. Porque le ha placido al Señor darnos hasta este momento aliento de vida. Ese Dios Todopoderoso era el que se iba a humillar de tal manera, mis hermanos, haciéndose de siervo, mis hermanos. Y Él se pone a los pies de los discípulos y comienza a lavar los pies de ellos.
Los que lavaban los pies de las personas en los tiempos del Señor Jesús eran los siervos de menor estima. El menor de todos los siervos era el que hacía este servicio. Cuando las personas que tenían siervos, que tenían sirvientes, cuando venían las visitas, lo primero que ofrecían era que les ponían agua para que se lavaran los pies. Y el siervo, el peor de los siervos, el de menor estima, el menor de todos los siervos, es el que hacía este trabajo. De hecho, los judíos no permitían que un siervo judío hiciera esto. Tenía que ser aún de otra nación, porque eso era un trabajo tan demigrante que no podía ser hecho por la persona del pueblo de Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Se pone en esta posición. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Acompáñenme, por favor, mis hermanos, a Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 6. Filipenses, capítulo 2, del verso 6 al 8, perdón. Este es el Señor Jesús. Y ponga atención en esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mi hermano. Mire, yo la separé aquí. El cual, siendo en forma de Dios, el Dios Todopoderoso, mis hermanos, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor se despojó a sí mismo, dejó el trono de su gloria, dice, y se hizo hombre, tomó la forma de un siervo. El Dios Todopoderoso, mi hermano, yo no sé si usted lo está entendiendo. Es el Dios Todopoderoso y toma la forma de un siervo, mis hermanos. Toma la forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Ya de por sí, imagine usted las huestes celestiales. Imagine viendo cómo el Señor Jesús se hace un pequeño niño, con necesidades como las suyas, como las mías, con frío, con hambre, ¿verdad? Con el peligro de que algo pueda hacerle daño. Imagine usted. El Señor Jesús se pone en esa posición. Ya de por sí es humillante que el Señor Jesús se haya hecho hombre como usted y como yo. En este mundo de pecado, ¿verdad? Rodeado de hombres y mujeres pecadoras. Entonces se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, mis hermanos, se humilló, dice, se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión de llevar esta humillación y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte, mis hermanos, y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más humillante. Esta era una muerte que estaba destinada a los peores criminales. Y ahí es donde el Señor Jesús iba a morir por usted y por mí, mi hermano. Entonces el Señor Jesús, Él tomaría, mis hermanos, en unas horas, ese Señor Jesús nos estaría dando su vida por nosotros. Él iba a tomar nuestro lugar en unas horas, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros deberíamos servirle. Los discípulos deberían estar sirviendo al Señor Jesús. Cuando Él sentó a la mesa, los discípulos deberían haber corrido a limpiar los pies del Señor Jesús. Pero no lo hicieron, mis hermanos. No lo hicieron. Él debería haber servido, mis hermanos. El Señor Jesús fue a la muerte por nosotros. El Señor toma nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber sufrido una muerte eterna, un sufrimiento constante por toda una eternidad, ¿verdad? Y el Señor Jesús toma nuestro lugar. Dios va a descargar toda su ira en el Señor Jesús por causa de nuestro pecado. Esa ira que nosotros deberíamos pagar eternamente, la lleva el Señor Jesús. Aquel que no hizo pecado,
en el que no hubo engaño en su boca, Él era el que iba a tomar esta posición de siervo. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 5. Dice así: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de todos los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Saben? Nadie decía nada, ¿verdad? Todos dijeron, ¿qué pasó? Y hasta este versículo vemos que el Señor Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Nadie dice nada, todos solo dejan que le lave los pies, ¿verdad? Mis hermanos, así estamos muchas veces. Tomamos una posición, mis hermanos, que no nos corresponde muchas veces. Queremos que Dios nos sirva. Y nuestra oración es, Señor, dame, yo quiero esto, Señor, necesito esto, ¿verdad? Señor, obra en mi vida, Señor, haz esto, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta la voluntad perfecta de nuestro Dios. Muchas veces reclamamos las promesas, oiga, y hay promesas en la Escritura. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios. Y nos ponemos y reclamamos las promesas y decimos, y yo declaro que esto será mío, ¿verdad? ¿Sabe? Mire, cuando yo comencé a escuchar el Evangelio, alguien me dijo, nosotros queríamos una casa, mi esposa y yo necesitábamos una casa. Y alguien me dijo, ve y pisa el backyard, porque dice la palabra, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Mi hermano, de verdad, mire, no le miento, es penoso, pero lo hicimos. Mi esposa y yo fuimos ahí al front yard y ahí vamos. Vamos a verla y vamos, y ahí estábamos pisando. ¿Sabe qué pasó, mi hermano? No nos dieron la casa. Mi hermano, eso pasa cuando nos guiamos por las emociones, mis hermanos. Nos vamos a decepcionar, mis hermanos. Por eso nuestra fe debe estar en el Señor Jesús, en su palabra siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que hacemos, mis hermanos, debe estar de acuerdo a su palabra. Lo que pedimos debe estar de acuerdo a su palabra. Hay promesas, sí, es verdad, hay promesas en la palabra de Dios, pero todas, mis hermanos, están condicionadas. Están condicionadas siempre a la obediencia, ¿verdad? Están condicionadas a la obediencia. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús fue obediente. Y dice que fue obediente en su manera de vivir, mis hermanos. Usted ve la vida del Señor Jesús. Usted, por favor, cuando llegue a su casa, lea los evangelios, mi hermano. Lea todo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vea la vida del Señor Jesús. Cómo nació el Señor Jesús. Cómo fue obediente aún desde su nacimiento. Circuncidado al 8º día, ¿verdad? Él fue presentado al templo. De joven, él estaba en los negocios de su padre, dice. Él vivió en una vida de obediencia desde pequeño. Y el Señor Jesús murió de una manera también obediente, mis hermanos. Y nosotros queremos reclamar promesas, ¿verdad? Nada más porque alguien nos dijo, tú decláralo, ¿verdad? Tú decrétalo que vas a ser rico. Y pide tu Denali 4x4, dice él, ¿verdad, José? Tú pídela. No es cierto, mis hermanos. Tenemos que ver si eso realmente está dentro de la voluntad de Dios. Lo que nosotros necesitamos debe estar dentro de la voluntad de Dios y otra vez está condicionado, mis hermanos, a la obediencia. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 13, versos 6 al 8. Y aquí entra ese hombre, Pedro, ¿verdad? Arrebatado como siempre, Pedro, ¿verdad? Piedra, dice el Señor, tú eres Petros, ¿verdad? Tú eres Pedro, una roca, duro, ¿verdad? Por algo le puso ese nombre, ¿eh? Estoy seguro, ese era arrebatado, ¿verdad? Cuando dice que cuando iban a prenderle, le saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Entonces, ese Pedro, así de arrebatado. Entonces, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero él le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Entonces, Juan nos sigue con esta descripción de lo que está pasando. Entonces viene Pedro y le dice, ¿tú me lavarás los pies? ¿Tú me lavarás los pies? Mis hermanos, ¿será que por fin alguien entendió, verdad? ¿Cómo el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, se va a poner a mis pies y me va a lavar? ¿Será que entró en sí Pedro y que reconoció cuál era su posición? ¿O será que estaba lleno de orgullo? Mis hermanos, muchas veces no queremos que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces decimos, sí, necesito de ti, Señor, necesito de ti, necesito de tu dirección, pero no le dejamos, ¿verdad? Muchas veces queremos que Él obre en las cosas que a nosotros nos convienen, pero las cosas que no nos convienen, esas no, especialmente en el pecado, ¿verdad? Queremos que Él obre para bien nuestro. Señor, quiero ese trabajo, quiero esa casa que pisé con la planta de mi pie, ¿verdad? Pero Samuel, y este asunto que no me has entregado de tu pecado, no, ese no, Señor. Ese déjamelo. Yo me encargo, yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de hacer esto, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad? Y no le dejamos obrar en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Entonces, ¿sería cordura? ¿Sería orgullo? Bueno, en Juan capítulo 13, ya nos vamos a ir rápido, mis hermanos. En Juan capítulo 13, versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces también, mis hermanos, Dios está obrando en nuestra vida? Y decimos, Señor, ¿por qué yo, Señor? Mis hermanos, dice que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces Dios está trabajando en nuestra vida y nos duele porque muchas veces tiene que corregir ese problema que tenemos, ¿verdad? Muchas veces trabaja en nuestro ego, ¿verdad? Trabaja en las diferentes áreas de nuestra vida y tiene que romper la espada. La palabra de Dios es como una espada que penetra, ¿verdad? Dice, y corta las coyunturas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y Dios muchas veces comienza a trabajar. Pero no lo entendemos. Dice el Señor, pero después lo van a entender. Muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles y después entendemos, eso es lo que el Señor quería, ¿verdad? Me quedé sin trabajo en mi país, ¿verdad? Pero el Señor quería que tú vinieras a Canadá y que conocieras de Él y que te volvieras a Él, ¿verdad? Él quería darte vida eterna, ¿verdad? Él quería que tú le recibieras. Muchas veces no lo entendemos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. El Señor Jesús le estaba preguntando. El Señor le dijo, siéntate, voy a lavarte los pies. No, tú no me lavarás los pies jamás. Mis hermanos, muchas veces queremos organizar, ¿verdad? Queremos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros, no, Señor, no, así no se hace, mi hermano. Así no se hace, Dios. Yo sé, yo tengo unos métodos bien buenos para esto, ¿verdad? Queremos organizar y no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Muchas veces, mis hermanos, Dios no obra porque no le dejamos, porque no permitimos que Él obre en nuestra vida. Él quiere cambiar nuestra vida. Él quiere que tengamos una vida victoriosa en Cristo, ¿verdad? Que tengamos una vida plena. En Él hay delicias a la diestra de nuestro Dios, ¿verdad? Él quiere darnos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? De esa miel que destila del panal es la que nos quiere dar, del mejor trigo el Señor quiere darnos, pero no dejamos que Él obre en nuestra vida. La voluntad de Dios es que le glorifiquemos en todas las cosas, que tengamos lo glorifiquemos en nuestro trabajo, que seamos buenos en lo que hacemos, que seamos buenos en nuestro matrimonio, que seamos buenos como padres, ¿verdad? Esa es su voluntad, que seamos buenos, ¿no? Quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces no le dejamos. Entonces, así estamos muchas veces. Juan, capítulo 13, versículo 8, la segunda parte dice, Jesús respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Mis hermanos, nosotros hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Dice Isaías,
dice, venid y estemos a cuenta, dice Jehová, dice el Señor. Si vuestro pecado fuere como la grana, dice, como la nieve, será emblanquecido. Como blanca lana, dice el Señor. También dice que ya no recordará más nuestro pecado. Dice que lo alejará como del este al oeste. Y no tendrá memoria de él jamás. Nosotros, mis hermanos, si usted le ha recibido al Señor Jesús como el Señor de su vida, si verdaderamente usted le ha recibido, si usted se ha arrepentido de su pecado, si usted le ha permitido que el Señor Jesús sea el Señor de su vida, usted ya ha sido lavado, mi hermano. Ha sido lavado por la sangre del Señor Jesús. Entonces le dice a Pedro, si no permites que yo te lave, no tienes parte conmigo. Mis hermanos, hay salvación en la sangre de Cristo. Pero aquel que no quiere ser lavado por la sangre del Señor, aquel que no quiere recibirle, mi hermano, ¿sabe qué? No tiene parte con él. No tiene nada que ver con el Señor Jesús. Y el que no es con el Señor Jesús, contra Él es. Y decíamos la semana pasada, el que no recoge con el Señor Jesús, desparrama. Entonces el que no es lavado por el Señor Jesús, no tiene parte en el reino de Dios. Es por eso importante, mis hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio, a tiempo y afuera de tiempo. Y que hablemos a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros amigos y a donde vayamos. Porque el tiempo se acerca y el Señor trae juicio pronto a este mundo. El Señor va a traer juicio a este mundo. Y nosotros tenemos que hablar que en el Señor Jesús hay salvación, hay vida eterna. Entonces dice, no te lavaré, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y mi cabeza, ¿verdad? Imagínese, sintió esto, dice, Pedro, si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo. No, Señor, olvídate. Entonces, no, lávame todo, a ver, ¿dónde me pongo, verdad? ¿Dónde paso? Ese Pedro arrebatado siempre, mire como yo. Ese Pedro arrebatado, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dice que viene caminando por el mar y todos se asustan? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿verdad? Y dice el Señor, ven, camina, vente. Y comienza a caminar Pedro, ¿verdad? Y de repente ya le entra el miedo y para abajo, ¿verdad? Va abajo del agua. Es que el Señor Jesús tiene que sacarlo. Ese Pedro arrebatado va de 0 a 7,000 revoluciones por minuto. Los hermanos de carros me van a entender. Entonces, así anda ese Pedro, ¿verdad? Señor, mi vida yo daré por ti. Al rato lo estaba negando, ¿verdad? En este momento dice, no me vas a lavar los pies. No, entonces no tienes nada que ver conmigo, ¿verdad? No tienes parte conmigo. Entonces, Señor, lávame completo, ¿verdad? Pedro cambiaba de dirección. En el versículo 10, del capítulo 13 de Juan, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mis hermanos, cuando venimos a los pies del Señor Jesús, cuando somos sellados con su Espíritu Santo, somos lavados, somos perdonados, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es mantener nuestras vestiduras limpias. Ya hemos sido lavados. Hemos pasado, mis hermanos, de muerte a vida. ¿Sabe? Mire, permítame, es que tengo que leerlo. Vamos a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, versículos del 6 al 4. Mis hermanos, por favor, escuche lo hermoso de estos versículos. Así nos encontró el Señor Jesús. De esta manera estábamos tan sucios en nuestro pecado, mis hermanos. Estábamos en el hoyo, en el pozo cenagoso. Estábamos en el lodo, mis hermanos, y el Señor Jesús nos encuentra de esta manera. Dice el versículo 6, dice, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive.
en el versículo 8, mis hermanos, dice, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era lino fino y seda y bordado. Y comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. ¿Por qué? Porque era perfecta. ¿Por qué? A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Mis hermanos, eso es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús nos lavó. El Señor Jesús nos lavó, nos vistió, nos calzó, mis hermanos. Nos cubrió de seda, mis hermanos. ¿Sabe qué fue lo que hizo Israel en este momento? Israel se ensució después de esto. Israel dice que se prostituyó. Nosotros, mis hermanos, somos la prometida del Señor Jesús.